Salmos 53. Insensatez y maldad de los hombres. Al músico principal, sobre Maalat. Masquil de David. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Dios, desde los cielos, miró sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido, que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay, ni aun uno. No tienen conocimiento, todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo, como si comiesen pan, y a Dios no invocan. Allí, se sobresaltaron de pavor, donde no había miedo. Porque Dios ha esparcido los huesos del que puso asedio contra ti. Los avergonzaste, porque Dios los desechó. Oh, si saliera de Sión la salvación de Israel. Cuando Dios hiciere volver, de la cautividad, a su pueblo. Se gozará Jacob, y se alegrará Israel. Bienvenidos a La Voz de la Biblia, Reina Valera, 1960. Hoy continuaremos nuestra serie de estudio de los Salmos, explorando el Salmo 53, una poderosa reflexión sobre la insensatez del hombre, que rechaza a Dios, y la realidad de la corrupción en la humanidad. Este salmo es casi idéntico al Salmo 14, pero con ligeras diferencias en el lenguaje, y énfasis en el juicio divino. Este salmo nos presenta la visión de Dios sobre los impíos, aquellos que niegan su existencia, y viven, sin temor de Él. El contexto del Salmo 53 nos muestra un panorama de corrupción y pecado generalizado. La humanidad, en su estado natural, se ha apartado de Dios, y se ha entregado a la injusticia, el egoísmo y la maldad. Por esta razón, el Señor mira desde los cielos, en busca de alguien que le busque, pero encuentra que todos han sido corrompidos. Este es un mensaje que condena el pecado, pero al mismo tiempo resalta la necesidad de salvación. En el pueblo de Israel, este mensaje tenía un peso profundo. A lo largo de su historia, cuando se alejaban de Dios y seguían su propio camino, caían en idolatría y maldad, y, finalmente, sufrían las consecuencias de su desobediencia. Dios permitió guerras, cautiverio y juicio sobre ellos, no por falta de amor, sino para corregir su camino y hacerlos volver a su presencia. El mensaje del Salmo 53 se vuelve aún más profundo cuando lo vemos a través de la obra redentora de Jesucristo. El diagnóstico de este salmo sobre la humanidad, que todos se desviaron, aún se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, es el mismo que el apóstol Pablo reafirma en Romanos 3, versos 10 al 12, mostrando que todos necesitamos la gracia de Dios. Jesús vino al mundo precisamente porque la humanidad estaba perdida en su necedad y pecado. El Salmo 53 nos dice que Dios miró desde los cielos, buscando a alguien que hiciera el bien, y encontró que nadie era justo por sus propias fuerzas. Es aquí donde la cruz de Cristo se convierte en la respuesta. Jesús es el único verdaderamente justo, el único que nunca pecó, y, por eso, fue el sacrificio perfecto para redimirnos. Acompáñame a explorar en profundidad, verso por verso, el Salmo 53. Explicación, verso por verso. Verso 1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, e hicieron abominable maldad, no hay quien haga el bien. El necio es aquel rebelde, o duro de corazón, o incrédulo, es decir, que no cree en Dios, el que se burla de todos aquellos que invocan a Dios, de aquellos que creen y confían en Dios. Muchas personas niegan la existencia de Dios, incluso echan abajo la teoría del cielo o el infierno. Otros tienen teorías erróneas que dicen que el infierno es aquí en la tierra, en estos tiempos, y están equivocados. Muy cierto lo escrito en la Biblia cuando dice que se han corrompido, pues el hombre ha desviado su corazón por medio de la corrupción. Corrompieron su mente, porque el hombre se entregó a su pecado y su maldad, por actuar bajo los placeres de la vida y llevar una vida fácil, lejos del esfuerzo, lejos de la disciplina y la preocupación por actuar bien, y muchos van por ese mal camino. Se han olvidado de la existencia del Creador, pero Dios nos ha puesto a todos nosotros para que prediquemos su palabra, para que evangelicemos y seamos testigos de su poder, testificando primeramente a nuestras familias, vecinos y amistades, también en el trabajo o el estudio, en la calle o en cualquier lugar donde Dios nos ponga, y en donde se presente la oportunidad de hablarle a alguien de la existencia de Dios, debemos hacerlo con total convicción y contar nuestro propio testimonio de vida, contar las maravillas que Dios nos ha otorgado. El término necio
en la cultura hebrea, no se refiere simplemente a alguien falto de inteligencia, sino a una persona que vive de espaldas a Dios, ignorando deliberadamente su voluntad. Este tipo de persona no solo duda de Dios, sino que vive como si Él no existiera, rechazando su autoridad y actuando con corrupción. En la época antigua, la idolatría y la injusticia eran señales claras de esta necedad. Muchos israelitas se apartaban de los mandamientos del Señor, adoptaban las costumbres paganas de los pueblos vecinos y confiaban en su propio poder en lugar de depender de Dios. Esto los llevaba a la corrupción moral y a la injusticia social, afectando a toda la nación. Dios, en su amor y justicia, enviaba profetas para advertirles, pero los necios rechazaban su mensaje, endureciendo su corazón. El Salmo denuncia que la consecuencia de esta actitud es la corrupción total. Cuando un pueblo o una persona decide vivir sin Dios, su moral se deteriora y sus acciones se vuelven perversas. La frase, no hay quien haga el bien, no significa que absolutamente nadie pueda hacer algo moralmente bueno, sino que, sin Dios, la naturaleza humana tiende al pecado y a la injusticia. Este mismo mensaje se repite en otros pasajes de la Escritura, como en Eclesiastés 7:20 y Romanos 3, versos 10 al 12. Dios, al observar la maldad del mundo, no la ignora ni la deja impune. El Salmo 53, al igual que su paralelo en el Salmo 14, nos recuerda que la humanidad ha caído en la rebelión, pero que Dios siempre ha tenido un plan de salvación para los que confían en Él. Jesús vino precisamente porque el mundo estaba en un estado de corrupción y necesidad espiritual. La necedad de la que habla el Salmo se manifestó claramente en los fariseos, los líderes religiosos y todos aquellos que rechazaron a Cristo, a pesar de sus señales, sus enseñanzas y su amor. Jesús confrontó a los necios de su tiempo. En Lucas 11, versos 39 y 40, reprendió a los fariseos por su hipocresía, llamándolos insensatos, porque se preocupaban por la apariencia externa, pero ignoraban la justicia y el amor de Dios. Aun cuando vieron sus milagros y escucharon sus palabras, llenas de autoridad, rechazaron la verdad, evidenciando la corrupción de su corazón. El clímax de esta necedad se vio en la cruz. Los que gritaron, «Crucifícale», actuaron como los insensatos de este salmo, despreciando al mismo Dios, que había venido a salvarlos. La mayor ironía de la historia es que, el Creador, fue rechazado por su propia creación. Pero, a pesar de la maldad humana, Jesús respondió con amor, entregando su vida como sacrificio perfecto, para redimirnos de nuestra corrupción. Verso 2. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido, que buscara a Dios. Esto sucedió antes de la venida de Jesucristo como humano. Este verso nos presenta una imagen impresionante. Dios, desde los cielos, escudriñando la humanidad, buscando a alguien que sea sabio y que verdaderamente le busque. La expresión, miró desde los cielos, nos recuerda que Dios es el juez supremo y el observador de todas las cosas, tal como lo declara en Salmos 11:4. Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. En el contexto del Salmo, esta búsqueda divina revela una triste realidad: no hay ninguno que busque sinceramente a Dios. Aunque Israel tenía la ley, los profetas y los pactos, el corazón del pueblo muchas veces se apartaba, cayendo en idolatría, injusticia y rebelión. La historia de Israel está llena de momentos donde Dios les llamó al arrepentimiento, pero en su mayoría, los hombres siguieron sus propios caminos, ignorando la voz del Altísimo. Este mensaje también se relaciona con el libro de Génesis 6:5, donde Dios vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, antes del diluvio. La misma historia se repite, una y otra vez. Dios busca a aquellos que sean fieles, pero la humanidad se ha desviado de su camino. Esta evaluación divina no es para obtener información, porque Dios es omnisciente, sino para demostrar la condición espiritual del ser humano y su necesidad de redención. El concepto de entendido, en este pasaje, tiene un significado especial. En la antigüedad, la sabiduría no era simplemente un conocimiento intelectual, sino una actitud de reverencia y obediencia a Dios. Como lo declara Proverbios 9:10, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Sin embargo, este salmo nos muestra que los hombres, en su mayoría, decidieron ignorar a Dios y confiar en su propio entendimiento, lo que los lleva inevitablemente a la corrupción. Jesús vino a cumplir la búsqueda de Dios por un hombre justo. Desde los cielos, Dios observó la tierra y no encontró a nadie digno de justicia, hasta que envió a su propio Hijo. Jesús es el único verdaderamente justo, el único que nunca pecó, el único que vivió en plena comunión con el Padre. En Lucas 19:10,
Jesús dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esta declaración es clave, porque muestra que la búsqueda de Dios no se detuvo en el Antiguo Testamento. En lugar de simplemente observar desde los cielos, Dios descendió en la persona de Jesucristo para traer salvación. Pero, ¿cómo respondió la humanidad? Muchos rechazaron a Jesús, tal como habían rechazado a los profetas antes de él. Aunque Dios se manifestó en carne, la mayoría no entendió, ni aceptó su amor y su mensaje. Juan 1, versos 10 y 11, lo expresa así: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Sin embargo, aquellos que sí le buscaron con un corazón sincero fueron transformados. Jesús trajo un nuevo entendimiento de lo que significa buscar a Dios. No se trata solo de cumplir reglas o sacrificios, sino de tener una relación personal con Él. Como dijo en Juan 4:23, los verdaderos adoradores adorarán al Padre, en espíritu y en verdad. Así, el mensaje de este verso encuentra su respuesta en Cristo. Dios miró desde los cielos buscando a alguien justo, y en Jesús encontró la perfección que ningún otro ser humano pudo alcanzar. A través de su sacrificio, Él nos abre la puerta para que, a pesar de nuestra condición caída, podamos ser restaurados y buscar a Dios con un corazón renovado. Verso 3. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Como Dios vio que no había ni uno, el Señor destituyó a toda la humanidad, a todos los seres humanos, los destituye y los condena, lo que significa que fueron todos destituidos de la gloria de Dios, pero hubo alguien que se interpuso, intercedió por nosotros, para que no perdiéramos la salvación. Jesucristo, cuando hace ese pacto maravilloso con el Padre, le indica mediante el pacto que haría una obra para la salvación de todos nosotros, y vino al Padre para clamar por nosotros. En los Salmos encontramos todas las peticiones de Jesús, hechas al Padre, pidiendo por todos nosotros. Por eso, Jesús predica el Evangelio, y los resultados se perciben. Hoy, somos salvos, y le decimos que hemos creído, y que estamos a su entera disposición para que nos capacite, y nos prepare, y que queremos dar muchos frutos, diciéndole que hemos creído, que estamos listos para que nos dé su preparación y su enseñanza, cada uno delante de su presencia. Hay que partir de una diferencia: lo bueno es diferente a ser justo. Y nadie, en la época antigua, pudo ser completamente justo, pues hicieron pecado, y no hubo uno solo que cumpliera en su totalidad la ley de Moisés, ni aun los justos, porque vivían bajo el yugo del Imperio Romano. El salmista, inspirado por Dios, declara que todos se han desviado y corrompido, reafirmando la idea de que, sin Dios, la humanidad se inclina inevitablemente hacia el pecado. No es que no existieran personas con ciertas virtudes, sino que nadie, por sí mismo, podía alcanzar la justicia perfecta que Dios demanda. Históricamente, Israel fue testigo de esta realidad en múltiples ocasiones. A pesar de haber recibido la ley y los profetas, el pueblo repetidamente se apartó de Dios para seguir su propio camino. Desde los tiempos de Moisés hasta los reyes de Israel, la corrupción espiritual y moral se hizo evidente. En los días de los jueces, se decía, cada uno hacía lo que bien le parecía, mostrando la anarquía y el desprecio por la justicia divina. El mensaje de este versículo es similar a lo que Dios ya había declarado en Génesis 6:12, antes del diluvio. Miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Esta corrupción no era solo un problema de Israel, sino de toda la humanidad. Incluso los patriarcas y los reyes más justos tuvieron momentos de caída, lo que demuestra que, sin la acción de Dios, nadie es verdaderamente bueno. El profeta Isaías también expresó esta verdad en Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Esto nos recuerda que las buenas obras humanas, sin una relación con Dios, son insuficientes para alcanzar la santidad que Él exige. En el Nuevo Testamento, Pablo cita en Romanos 3, versos 10 al 12, la idea de que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Jesús, al venir al mundo, confirmó la incapacidad del hombre para alcanzar la justicia por sí mismo. Durante su ministerio, Jesús expuso esta corrupción, aún en los líderes religiosos, quienes se creían justos. En Mateo 23:27, Jesús confronta a los fariseos, llamándolos sepulcros blanqueados, porque por fuera parecían piadosos, pero por dentro estaban llenos de hipocresía y maldad. La humanidad no solo estaba corrompida en sus acciones, sino en su corazón. Sin embargo,
La buena noticia es que Jesús vino a revertir esta condición. Aunque no hay quien haga lo bueno, Él sí lo hizo. Aunque todos se han corrompido, Él permaneció puro y sin pecado. Su sacrificio en la cruz no solo expuso la maldad del hombre, sino que también abrió un camino de redención. Jesús enseñó que el verdadero bien solo puede nacer de un corazón transformado por Dios. En Juan 15:5, dijo: «Separados de mí, nada podéis hacer». Esto significa que nuestra capacidad de hacer el bien solo es posible cuando estamos unidos a Cristo. Él vino a darnos una nueva naturaleza, para que ya no vivamos en corrupción, sino en santidad y verdad. Verso 4. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Dios no invocan. Este versículo denuncia a los malvados que oprimen y destruyen a los justos sin piedad, comparándolos con personas que devoran a otros, como si fuera pan. La imagen de comer pan sugiere algo natural, cotidiano y sin remordimiento, lo que indica que estos opresores han endurecido su corazón hasta el punto de que hacer el mal se ha vuelto algo normal para ellos. En la historia de Israel, el pueblo de Dios ha sido constantemente perseguido y oprimido por gobernantes injustos, naciones enemigas y hasta líderes corruptos dentro de su propia comunidad. Durante la esclavitud en Egipto, los israelitas fueron tratados con crueldad, obligados a trabajar sin descanso y sin reconocimiento de su dignidad. En tiempos de los profetas, reyes y sacerdotes corruptos, explotaban a los más débiles en lugar de guiarlos con justicia, lo que llevó a la destrucción de la nación. El hecho de que no invoquen a Dios es clave aquí. Quienes oprimen a otros generalmente no buscan a Dios ni dependen de Él, porque confían en su propio poder, riquezas o influencias. Esta es la trampa del pecado, los aleja de Dios y les da una falsa sensación de seguridad. Sin embargo, la Escritura deja claro que su maldad no quedará impune, porque Dios ve la injusticia y tomará acción en su tiempo perfecto. En el Nuevo Testamento, este mismo tipo de injusticia se repite en los tiempos de Jesús. Los líderes religiosos de su época, en lugar de guiar al pueblo en el camino de Dios, oprimían espiritualmente a los demás con mandamientos pesados que ellos mismos no cumplían. También explotaban económicamente a los más pobres, como cuando convirtieron el templo en un mercado corrupto, lo que llevó a Jesús a limpiar el templo con indignación. El mayor ejemplo de cómo los impíos devoraron a los justos lo vemos en la crucifixión de Jesús. Los mismos que debían reconocer al Mesías lo rechazaron, lo golpearon y lo llevaron a la muerte como si fuera algo normal. No tenían discernimiento espiritual, no invocaban a Dios con un corazón sincero, sino que usaban su religión para justificar sus acciones. Sin embargo, Jesús, en su sacrificio, cambió la historia. Donde antes los poderosos oprimían a los débiles, Él vino a dar descanso a los cansados. Donde antes los malvados parecían triunfar, Él mostró que el amor y la verdad de Dios prevalecen. Hoy en día, este versículo sigue siendo relevante. Hay muchas personas que actúan con injusticia, explotando a otros sin temor de Dios. Pero Jesús nos llama a ser diferentes, a vivir con discernimiento y a buscar su justicia. Él nos ha enseñado que la verdadera victoria no está en la opresión, sino en la redención y el amor de Dios. Verso 5. Ellos temblaron de espanto donde no había miedo, porque Dios ha esparcido los huesos del que puso asedio contra ti, los avergonzaste, porque Dios los desechó. Este versículo describe el destino de los impíos que se han levantado contra el pueblo de Dios. Aquí vemos que, aunque estos enemigos eran valientes y poderosos, en apariencia, terminan temblando de terror, incluso cuando no había una amenaza evidente. Esto revela la fragilidad de aquellos que confían en su propia fuerza y rechazan a Dios. A lo largo de la historia de Israel, Dios mostró su poder derrotando a ejércitos poderosos sin que su pueblo tuviera que levantar un solo arma. Un ejemplo claro está en la historia de los asirios en tiempos del rey Ezequías. Sennacherib, rey de Asiria, rodeó Jerusalén con un ejército temible, pero, en una sola noche, Dios envió su ángel y destruyó a 185,000 soldados, dejando a los asirios en un terror inexplicable. Otra imagen poderosa en este versículo es la de los huesos esparcidos, que representa una derrota completa y humillante. En la antigüedad, los guerreros temían morir sin sepultura, porque esto era visto como una señal de maldición. Dios deja claro que el destino de los impíos es la vergüenza y el fracaso, porque no pueden sostenerse sin Él. La clave del versículo es que Dios es quien trae la victoria y avergüenza a aquellos que confiaron en su poder terrenal en lugar de en el Señor. Esto nos recuerda el destino de Faraón y su ejército, que fueron destruidos en el Mar Rojo. Lo que parecía una victoria segura para los malvados, se convirtió en su ruina cuando Dios intervino.
El cumplimiento máximo de este versículo lo vemos en la muerte y resurrección de Jesús. Los líderes religiosos y los romanos pensaron que, al crucificarlo, habían vencido, pero en realidad, fue Dios quien los avergonzó, revelando su error en la resurrección de Cristo. Los enemigos de Jesús temblaron de espanto, donde no había miedo, porque ellos no esperaban que el Cristo resucitara. Los guardias romanos que vigilaban la tumba se aterrorizaron cuando un ángel descendió y removió la piedra. Sus propios corazones los condenaron, porque sabían que habían cometido una injusticia, pero aún así se resistieron a reconocer a Dios. El esparcir los huesos también tiene un paralelo en la destrucción de los enemigos espirituales de Dios. Satanás y las fuerzas del mal pensaron que habían vencido cuando Jesús murió, pero la cruz fue su derrota. Colosenses 2:15 lo expresa así: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Este versículo nos deja una gran enseñanza: el que se opone a Dios, tarde o temprano será derrotado, porque Dios mismo lo desecha y lo avergüenza. Pero los que confían en Él, aunque parezcan débiles ante los ojos del mundo, serán los verdaderos vencedores. Jesús lo dijo claramente: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Así que, aunque los impíos parezcan dominar por un tiempo, Dios siempre tendrá la última palabra. Él se encargará de hacer justicia, tanto en lo visible como en lo eterno. Verso 6. Oh, si saliera de Sión la salvación de Israel. Cuando Dios hiciere volver de la cautividad a su pueblo, se gozará Jacob, y se alegrará Israel. Este último versículo del Salmo 53 expresa un clamor y una esperanza profunda en la salvación de Dios. La frase, oh, si saliera de Sión la salvación de Israel, refleja el anhelo del pueblo de Dios por una intervención divina que los libre de sus opresores. En el contexto de Israel, esta oración se relaciona con la liberación del cautiverio y la restauración del pueblo. Históricamente, Israel vivió múltiples momentos de opresión y exilio, como la esclavitud en Egipto, el cautiverio en Babilonia y las invasiones de Asiria y otras naciones. Cada vez que caían en manos de sus enemigos, clamaban a Dios para que los restaurara. En particular, este versículo evoca la esperanza de que Dios los libraría de la opresión y restauraría su tierra y su identidad como nación santa. Volver de la cautividad puede referirse a un regreso físico, como el retorno de los exiliados de Babilonia, pero también a una liberación espiritual. Muchas veces, el pueblo de Israel fue cautivo no solo físicamente, sino también por su pecado e idolatría. En este sentido, el versículo no solo señala una restauración política, sino también una restauración del pacto con Dios. Finalmente, la declaración se gozará Jacob, y se alegrará Israel muestra que la verdadera felicidad del pueblo no depende de su situación política o económica, sino de su restauración con Dios. Cuando el Señor actúa y libera a su pueblo, el gozo es completo, porque la justicia divina se ha cumplido. En el Nuevo Testamento, este clamor por salvación se cumple en Jesús. La expresión, oh, si saliera de Sión la salvación de Israel, encuentra su respuesta en Cristo, quien vino de la línea de David, nacido en Belén, pero proclamado como el Rey y Salvador. En Jerusalén, ¿qué es Sión? Mientras que los israelitas en la antigüedad esperaban un Mesías que los liberara del dominio romano, Dios tenía un plan más grande: liberar a la humanidad de la esclavitud del pecado. En Juan 8:36, Jesús declara: así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La frase, cuando Dios hiciere volver de la cautividad a su pueblo, cobra un significado mucho más profundo en la obra de Cristo. Antes de conocer a Jesús, toda la humanidad estaba cautiva bajo el pecado y la muerte, pero a través de su sacrificio y resurrección, Dios trajo la verdadera redención. Efesios 2, versos 5 y 6, lo expresa así: aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y juntamente con Él nos resucitó. El gozo de Jacob y la alegría de Israel se extiende a todos los que reciben la salvación en Cristo. En Lucas 15:7, Jesús habla de que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente, lo que demuestra que la verdadera alegría de Dios y su pueblo es la redención de los perdidos. El Salmo 53 nos deja una enseñanza profunda sobre la condición espiritual de la humanidad y la necesidad absoluta de Dios. Desde el comienzo, nos muestra cómo el necio dice en su corazón que no hay Dios, no solo como una declaración atea, sino como una actitud de rebeldía y autosuficiencia que lleva a la corrupción y la injusticia. En la época de Israel, esto se reflejaba en las naciones paganas que rechazaban a Dios y en los mismos israelitas cuando caían en idolatría y pecado. Finalmente, este salmo nos desafía a evaluar nuestra relación con Dios.
¿Confiamos en Él o nos apoyamos en nuestra propia sabiduría? ¿Vivimos con conciencia de su presencia o actuamos como si no existiera? La verdadera alegría y restauración solo pueden venir cuando reconocemos nuestra necesidad de Dios y aceptamos su salvación en Cristo. Cerremos esta preciosa enseñanza con una oración. Padre Santo, Dios eterno y todopoderoso, en este día me presento delante de ti, con un corazón humilde y agradecido. Gracias porque, aun cuando la humanidad se ha apartado de ti, tú sigues extendiendo tu misericordia y amor a quienes te buscan. Gracias, porque en medio de un mundo donde muchos han decidido negar tu existencia con sus hechos y palabras, tú permaneces fiel, sosteniendo a los que confían en ti. Gracias por la salvación que nos has dado en Cristo Jesús, por librarnos del pecado y darnos vida eterna. Señor, digno eres de toda alabanza y honor. Tú eres el único Dios verdadero, el Creador de los cielos y la tierra, el que escudriña los corazones y conoce los pensamientos más profundos del hombre. No hay justicia fuera de ti, no hay verdad que no provenga de tu boca. Hoy exalto tu nombre, porque, aunque los hombres se aparten de tu camino, tú sigues siendo el mismo, inmutable y santo. Eres el Dios que salva, que redime y que restaura a su pueblo. Padre amado, vengo ante ti con humildad para pedirte que tengas misericordia de este mundo. Mira la condición de los que te han dado la espalda, de aquellos que viven sin temor de ti. Extiende tu gracia para que muchos sean tocados por tu luz y sean rescatados del engaño del pecado. Líbranos, Señor, de la corrupción y la maldad que nos rodea, guárdanos de aquellos que obran con injusticia y confían en sus propias fuerzas. No permitas que nos desviemos de tu camino ni que endurezcamos nuestro corazón. Señor Jehová, también te pido por nuestras necesidades diarias. Tú conoces todo lo que nos falta antes de que lo pidamos, pero hoy clamo a ti, porque nos lo enseñaste, confiando en tu provisión. Abre las puertas de bendición sobre nuestras vidas, danos sustento, salud y fortaleza para seguir adelante. Pero más que las cosas materiales, anhelamos las riquezas espirituales que vienen de ti. Aumenta nuestra fe, danos sabiduría para caminar en tu verdad y un corazón puro para adorarte en espíritu y en verdad. Oh Dios, que la salvación que salió de Sión sea nuestra fortaleza y gozo cada día. Que nunca olvidemos que, en ti, encontramos todo lo que necesitamos. Gracias, por habernos libertado de la cautividad del pecado, y por darnos esperanza en Cristo. Nos gozamos en tu salvación, y esperamos el día en que reinemos contigo por la eternidad. Todo esto te lo pedimos, con acción de gracias, con fe, y con humildad, en el poderoso nombre de nuestro Salvador, Jesucristo. Amén. Gracias por acompañarnos en este video. Si este mensaje fue de bendición para tu vida, no olvides suscribirte al canal, darle me gusta, y compartirlo con alguien que necesite escuchar la palabra de Dios. Así, juntos, llevaremos su mensaje a más corazones. Nos encantaría saber tu opinión, así que déjanos un comentario con tus preguntas o tus reflexiones. Que el Señor te bendiga, te guarde y te llene de su paz. Nos vemos en el próximo video, aquí en La Voz de la Biblia Reina Valera 1960. Hasta pronto.